Buenos días a todas y a todas. Gracias a Fundación 11 y a COE por invitarnos y Nini y Gregorio por compartir la mesa. La verdad que ayer tuvimos una call muy breve para conocernos también, ¿no? Y creo que pusimos sobre la mesa la vinculación real que existe entre todo lo que tiene que ver con la salud mental y los entornos laborales saludables, ¿no? Y esa es un poco la base en la que voy a tomar para esta ponencia. Voy a intentar estar 10 minutos o menos incluso, aunque es un tema para hablar largo y tendido, ¿no? Pero simplemente para atender algunos datos que consideramos que son relevantes del sector y que es importante traer. Sabemos que en los últimos 20 años la población activa ha cambiado bastante, ¿no? Es decir, pasamos de 6,5 de mujeres que trabajaban a prácticamente 9,5 millones. Esto hace que se produce todo un cambio en lo que es los hogares como los entendíamos, ¿no? Es decir, hay un cambio que en los hogares se ve y esto obliga a las empresas a trabajar en modelos de gestión de capital humano distintos y de una forma mucho más humana a como se venía trabajando. Otro tema que también es importante entender que prácticamente de cada 10 bajas que se finalizan, 7 corresponden a mujeres y tiene que ver con este incremento de la mujer en el mundo laboral y toda la parte de la gestión de las cuestiones de estrés que genera ese nexo o esa unión que tiene que existir entre las necesidades de los hogares y lo que las empresas tienen que satisfacer. Un dato curioso que me llamó la atención, está publicado en el Ministerio de Igualdad, por ejemplo, es que los días de baja, en el caso de la mujer, es un 5% menos que los hombres, siendo que tienen muchas más bajas. Y otro dato relevante, que también la mujer en España tiene un 10% menos de días de baja que el resto de la Unión Europea. Me pareció un dato curioso, porque eso quiere decir que las empresas de a poco, queda muchísimo terreno, pero sí están empezando a trabajar en unos modelos de gestión humana distintos a como se venía haciendo. Y creo que ahí estamos un poco en buenas posiciones a nivel europeo. Sabemos que hay muchos temas evidentemente, ¿no?, de problemas de salud mental. Tal vez lo que más podemos asociar directamente a las empresas sean, bueno, ahí he puesto algunos, ¿no?, pero todo lo que tiene que ver con trastorno de ansiedad, depresión y estrés. Pero datos que realmente sorprenden y que a cualquier empresa nos asusta, sobre todo por el impacto que también tiene en costos, en reputación y en retención y captación de talento, que cada vez son temas que están más en auge, es que entre el 11 y el 27% de los problemas de salud mental se considera que son derivados o que se pueden producir por situaciones que se viven en el trabajo. Y esto es un tema que las empresas tienen que trabajar, ¿no? Otro dato sorprendente es que tanto en estrés como en depresión, las mujeres están prácticamente el doble de problemas de baja que los hombres. Es decir, que todavía a nivel de la gestión, a nivel de integración, a nivel de vinculación, todavía queda mucho trabajo por recorrer en este tema, ¿vale? Otro tema, hasta ahora hemos visto datos que son públicos, datos del INME o del Ministerio de Igualdad, etcétera, pero también tenemos que ser conscientes que el mercado habla. Es decir, estamos en un país donde prácticamente 3 de cada 4 trabajadores tiene o demuestra insatisfacción con su puesto de trabajo y donde prácticamente el 50%, es decir, 2 de cada 4 trabajadores, está abierto o en búsqueda constante de empleo. Esto es porque, evidentemente, como empresa no estamos consiguiendo llegar a esos niveles de crear entornos que realmente sean atractivos, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta. Dicho esto, vamos a centrarnos en 2 diapos, voy a intentar no aburrir, pero básicamente tenemos que entender que las empresas como tal tenemos un fin de crecimiento, de beneficio y desarrollo, pero también tenemos obligaciones, ¿no? Obligaciones con la sociedad. Y lo que sí hemos visto, y la pandemia es verdad que lo ha acelerado, yo discrepo en que las cosas se han dado con la pandemia. Creo que la pandemia y la tecnología han acelerado muchos procesos que sí se venían gestando y ya las empresas habían empezado a cambiar. Pero hoy tenemos que ir básicamente dentro de esas obligaciones que la empresa tiene para con la sociedad, hay que entender que se debe apostar por crear o implantar entornos de trabajo basados en modelos saludables, donde se pone a la persona como eje, ¿no? Entornos que tienen que básicamente articular todo lo que tiene
calidez, calidad u emoción. Si no conseguimos enamorar a un trabajador, si no conseguimos conectar con ese trabajador, si esa persona no está conectando con sus compañeros, evidentemente la empresa no va a conseguir sacar los máximos rendimientos. Aquí vamos viendo básicamente cómo los objetivos de rentabilidad que percibe una empresa van totalmente de la mano con lo que es implantar modelos de trabajo sobre esquemas saludables, ¿no? También es interesante definir los KPIs claves que tenemos que tener en cuenta para evaluar toda la gestión que las compañías hacen con respecto a su personal, ¿vale? Siempre tenemos que entender que estamos hablando de personas, que no estamos hablando de un trabajador como tal. Es decir, cuando hablamos de un trabajador, no es un trabajador, es una persona que tiene situaciones, que tiene un entorno, que está expuesto a un sinfín de cuestiones, de casuísticas de distintas índoles y que todo va a repercutir en el trabajo. Y la empresa tiene que ser capaz de entender y de obrar planes que nos permitan trabajar. Otro tema importante es todo lo que tenga que ver con la medición y la evaluación de la gestión del capital humano dentro de una compañía. Es decir, todavía hay muchas empresas que continúan diciendo si hago un estudio de clima laboral una vez al año, cada 2 años es suficiente, o si hago un estudio de reputación de empleados con respecto a la compañía, pareciera que si lo hago una vez al año es suficiente. No, es decir, hay que ir a modelos mucho más avanzados, donde un sistema de medición continua junto con un sistema de evaluación de alerta temprana nos va a permitir como compañía detectar cualquier situación que pueda ser sensible y actuar en consecuencia, revirtiéndolas incluso muchas veces antes que las propias personas toman conciencia de ello, ¿no? Entonces hay que apostar por este tipo de sistemas. Hay que incrementar la conciencia y el eje de las personas que tiene la empresa dentro de su ADN, es decir, no vale lo políticamente correcto, hay que ya llevar lo políticamente correcto a la acción y básicamente dentro del perfil del ADN de una compañía tienen que estar todos estos temas, ¿no? Y sobre todo poner el centro o el foco en las personas. Diversidad e inclusión es un tema que hemos escuchado que se habla mucho en los últimos 10 años, tal vez me atrevo a decir que en el último lustro ha tomado más protagonismo, pero ya la verdad que eso solo no basta. Es decir, aunque todavía en esto nos queda un recorrido inmenso, no vale solo con diversidad e inclusión, ya hay que trabajar modelos de integración por completo, ¿no? Es decir, no vale solamente tener un equipo diverso o buscar realmente la inclusión de la gente, sino que tiene que estar integrado dentro de todo el equipo y tiene que trabajarse dentro de un todo a nivel de la compañía. Sobre este tema, otro tema importante, impulsar todo lo que tiene que ver con colaboración, compañerismo. Bueno, estos son temas que tenemos que tener en cuenta que si bien 8 horas son las que una persona está en un trabajo, realmente es el mayor tiempo del día lo compartimos con nuestros compañeros de trabajo. De muchas empresas seguramente han salido parejas o grandes amigos, y en otras pues a lo mejor no salen grandes amigos, pero sí se conviven 8 horas al día. Es más tiempo de lo que las personas convivimos con nuestras familias. Por eso es importante que se creen entornos saludables, donde se pone a la persona como eje y todo el giro de la compañía tiene que estar en base a este. Por último, con esta diapo, para terminar esta diapo, detectar el personal con talento, esto es súper importante, desarrollar planes de carrera ajustados a cada persona, pero también a sus necesidades. Esto quiere decir que si una compañía identifica una persona con talento, no basta solo con formar un plan de carrera y comunicarlo. Hay que consensuarlo, hay que hablar con la gente, hay que ver si realmente cumple las expectativas, está dentro de lo que la gente quiere y trabajar sobre toda esta línea. Y para cerrar, simplemente esta diapo va a ser muy breve. Entender que si queremos crear un modelo saludable, lo primero que tenemos que tener como compañía es coherencia entre los valores y perfiles que define la empresa con los valores y perfiles de las personas. Esto es importantísimo porque seguramente todos conocemos casos donde la empresa detecta, por ejemplo, a una persona con talento y le promueve, hace un ascenso o lo que fuera, y después la persona no resulta en esa categoría, y es difícil que la empresa vuelva a poner un paso atrás y vuelva a la persona donde estaba. Lo normal es que termine en un despido, y probablemente es por una decisión equívoca de la compañía porque no había coherencia entre necesidades de unos y de otros. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Conocer las personas y el entorno, esto es clave. Hoy en día no se puede hablar de trabajadores. Un trabajador puede ser
mi caso, puede ser Alexis. Alexis tiene una mujer, tiene hijos, tiene una suegra, tiene un montón de situaciones en las que tiene que atender, tiene sus cuestiones sociales, tiene sus días buenos, sus días malos, y además tiene que ir a trabajar y tiene que rendir. Entonces, las compañías tienen que entender a las personas, tienen que entender lo que hay detrás de cada uno, porque todo eso va a afectar en su trabajo. El Employee Journey Map o el viaje de trabajador, esto hace 10 años atrás se hablaba de que no se hablaba con estas terminologías, se decía simplemente del ciclo de vida del trabajador o el tiempo que una persona es empleado en la compañía. Hay que entender que hoy en día ya no se habla de esto. Y cuando hablamos de un viaje del empleado, el viaje del empleado o el viaje de la persona en la compañía comienza desde la fase de las entrevistas, donde tiene que haber una coherencia, porque fijaros que antes hablábamos de la coherencia entre el perfil de las personas y el perfil de la compañía que tiene. Y esto es clave en el momento de la selección. Cuando el equipo de recruiter está haciendo las entrevistas, una de las cosas que tiene que ver es que haya coherencia en estos puntos. Si no, vamos a poner una persona que no le vamos a poder aportar y que probablemente no nos va a poder aportar. Entonces, el momento de la selección es clave. Todo lo que tiene que ver con el onboarding, ese primer ciclo de vida del trabajador, cómo llega a presentarle un compañero. Hoy las grandes compañías generalmente ya están poniendo a una persona que es el responsable para el primer tiempo del ciclo de vida de esa persona dentro de la compañía, para que conozca a los compañeros, para que conozca un poco la cultura, cuáles son los valores, la forma de trabajar. Bueno, esto es un tema que es muy importante. Una vez que esa persona ya está trabajando un tiempo, la compañía no debe olvidarlo, debe seguir entendiéndolo, apostando y analizando sus situaciones. Y por supuesto un tema que es súper importante y es lo que nos va a decir como empresas si las cosas que estamos haciendo están bien o están mal, es analizar cuando una persona deja la compañía. El objetivo de cualquier trabajador que sea de una compañía, el objetivo para la compañía tiene que ser que ese trabajador se transforme en un alumni, en un recomendador de la marca. Es decir, nosotros tenemos posibilidades por las acciones, por entornos que generemos, de mejorar los ratios de fuga de talento. Pero nunca vamos a impedir que se vaya todo el personal con talento, ni todo el personal. Es decir, ya antes comprábamos un coche para 30 años, hoy los trabajos tampoco ya, muchas personas tampoco los buscan para 30 años, ¿no? Pero sí lo importante es que la gente que se va de una compañía se vaya con un buen sabor de boca, que entienda lo que la compañía ha hecho por él, lo que él ha aportado a la compañía, y que al fin y al cabo, cuando alguien diga, oye, ¿me recomiendas esta empresa? Sí. Me quedan 30 segundos y termino, ¿vale? La mujer ha tomado un protagonismo muy fuerte en la última década, sobre todo en el último lustro también. La mujer hoy vive todo un empoderamiento y esto hay que entender que ha cambiado toda la composición del hogar. Esto obligó a las empresas a trabajar temas de conciliación familiar, temas de flexibilidad, incluso mucho antes de la pandemia. Es decir, hay muchas compañías que ya hace 7, 8, incluso 10 años que empiezan a trabajar este tema, porque evidentemente ya en los hogares no es como antes que había. No voy a entrar aquí en hombres y mujeres, simplemente que en el hogar antes había una persona que podía estar al cuidado de las obligaciones del hogar y hoy esas obligaciones tienen que ser compartidas. Queda mucho terreno, pero deben ser compartidas y esto hace que las empresas han tenido que reaccionar y vuelvo a decir que queda mucho terreno, ¿vale? Facilitar la vida personal, hay que conciliar. Y hay una realidad, se viene la semana de 4 días, no sabemos si será en 1 año o en 5 años, pero la semana laboral de 4 días va a ser un hecho. Creo que aquí la tendencia mundial que se está llevando cada vez más a la semana de 4 días, más la tecnología, como por ejemplo ahora que se ha vivido con inteligencia artificial este chat GPT, que aparentemente acelera bastante procesos, van a permitir que sí que empecemos a trabajar una jornada laboral de 4 días. Eso va a hacer que las empresas tienen un nuevo reto y van a tener que seguir trabajando en esta línea. Y simplemente por finalizar, lo hemos puesto en el centro, creo que esta es la clave de toda compañía, ver más allá de las personas. Cuando hablamos de trabajadores, no son trabajadores, son personas que sienten, que tienen necesidades y que como empresa debemos cubrir. Muchas gracias y buenos días a todos. Terminé. Creo que está buen tiempo, ¿no?